salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, Ailu Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Para definir. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Y como todos los días lunes, arrancamos formando emprendedores. Y para esto siempre nos acompaña el ingeniero Alexis Yaguana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido amigo Ronald, a todas las personas que se conectan. Importante todo lo que ha sucedido la semana anterior y con seguridad tenemos que seguir construyendo cosas importantes para esta semana en cuanto al tema del emprendimiento, los emprendedores y todas las líneas que tengan que ver con el emprendimiento. Exactamente. Hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando. Y al final del día tenemos otra opción, más que seguir creciendo. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que participar, hay que estar actuando, ¿no? Para estar siempre a tono con lo que va sucediendo en el entorno. Entonces uno tiene que estar siempre, como te decía, con esa actitud positiva, con ese estado de ánimo para poder enfrentar las situaciones, las personas, las cosas que te suceden en el camino. Y una de las formas de enfrentar es estar preparado, ¿no? Estar preparado sobre lo que estamos hablando, hemos estado hablando en estos días. Nos conviene estar preparado, tener información, tener conocimiento, porque quien tiene conocimiento tiene poder y con información muchas cosas. El conocimiento es la llave para seguir creciendo, es la llave del liderazgo. El éxito, la llave del éxito. Es la llave del éxito, ese es exactamente lo que nos Tienes Y bueno, conocimiento, cuéntanos, ¿qué nos tienes para esta semana? ¿Qué temas interesantes podemos hablar en esta Bueno, la semana? semana anterior Para se los nos dio emprendedores. algo importante hablar acerca del tema de los permisos, la formalidad, ¿te recuerdas? Importante, empezamos a hablar inclusive de los artesanos, empezamos a hablar de algunas cosas de esas muy importantes y que, claro, podemos seguir continuando con la temática, ¿no? Había quedado pendiente continuar hablando de la parte organizacional, empezamos a hablar de la línea del tiempo y hemos llegado a la parte de la filosofía empresarial. Y claro, faltan algunos detalles, que es uno de los primeros elementos de la formalización dentro de lo que tiene que ver con la organización de la empresa en sí. Nos falta... Yo creo que, sí, perdón que te corte, yo creo que lo más difícil para cualquier emprendedor es la organización. O sea, el organizarse, el saber exactamente cada detalle, cada punto, en dónde va cada cosa y en qué momento tiene que irse implementando, es fundamental, pero creo que es lo más difícil que se puede hacer. Bueno, lo importante es que tú te des cuenta que te hace falta organizarte. ¿Sí? Si no nos damos cuenta que no nos hace falta organizarnos, tú puedes seguir pensando que estás bien. Pero cuando ya ves desorden en tu emprendimiento, las cosas no están clasificadas, el lugar donde trabajas no está limpio, ya no alcanzas a hacer las cosas, tienes que saber delegar, necesitas contratar a alguien más, quién tiene que colaborarte, con qué perfil deben entrar otras personas a colaborarte para que te sumen en lugar de que te resten. Y obviamente eso es organizarse, ¿no? ¿Quién delega a quién? ¿Quién autoriza a quién? ¿Quién mueve qué? ¿Con qué recursos voy a contar? Y los recursos son talento humano, recursos
materiales, recursos económicos para poder organizarnos. Esta es la parte más importante. Entiendo que a muchas personas les preocupa el tema legal, pero esa es una de las formalidades que habíamos dicho para arrancar. Pero si tú arrancas organizado, así seas solo, un emprendedor único al inicio, ¿cierto? Y te organizas, obviamente que te va a ir mucho mejor que cuando te encuentres ya creciendo y estés desorganizado. Únicamente estás formalizado, legalmente hablando, pero no estás organizado. Entonces, hay que entender que es importantísimo la organización. Sí, en esa parte. Y he visto muchos emprendedores que han crecido empíricamente y muchos no se dan cuenta que necesitan esa organización. Por eso también creo que hay puntos y puntos, ¿no? Porque hay muchos que han crecido en su desorganización, han podido crecer y creo que esa desorganización ha sido tan organizada que pueden saber exactamente dónde están las cosas y cómo funcionan. Y hay otros que realmente les cuesta mucho trabajo crecer porque no tienen esa organización. ¿Cómo saber cuando necesitan una organización? Porque realmente, y voy a hablar por los seres humanos, por las personas, cuando salimos del colegio, cuando empezamos a generar un tipo de trabajo, creemos que lo que estamos haciendo está bien. Cuando alguien nos dice que tenemos que hacer esto, en muchos casos quieren imponer o queremos imponer nuestros propios criterios, porque pensamos que lo que nosotros estamos haciendo estamos bien. Y recuerdo algunas ocasiones en donde personas que no tienen nada que ver con la área del negocio, el emprendimiento, decían, no, es que tienes que hacer estos temas. Y ahí viene el tema. Puede ser factible aceptar comentarios, aceptar sugerencias de otras personas que vayan en el ámbito, pero también es factible saber cuándo necesitas esas sugerencias y cuándo más que todo necesitas estar organizado, porque creo que es la base fundamental. Entonces, ¿cómo saber que un emprendedor necesita organizarse en su negocio? A ver, cuando tú estás interesado ya en crecer o vas escalando en tu negocio, tú te vas a dar cuenta que necesitas otras personas contra ti, ¿sí? Es decir, que necesitas colaboradores contigo. Y cuando necesitas colaboradores también significa que tienes que optar por mayor recurso económico, material. Inversión. Entonces, sí, así es. Y te ves en la necesidad de poder organizarte para poder crecer. Sí, porque necesitas tú, como ya no te alcanza el tiempo, porque pese a que empíricamente creciste, lo administraste como lo hayas administrado, pero tú te das cuenta que ya no te alcanza el tiempo. Incluso la gente opta por capacitarse en temas relacionados con la optimización del tiempo y manejo de agendas. Y se inscribe la gente en los talleres y claro, se dan cuenta que solos no vamos a poder alcanzar. Entonces tú te das cuenta que tienes que contratar gente y para contratar gente necesitas tener organizado tu emprendimiento, es decir, ¿qué gente vas a contratar? ¿En dónde vas a necesitar más personas? En la parte productiva, en la parte del servicio, en la parte financiera. De hecho, cuando tú te pones un emprendimiento y tienes que declarar y automáticamente necesitas de un equipo, al menos una persona, que sea parte de tu equipo, que es el contador o el financiero, quien te ayuda a tributar. ¿Sí? ¿Con qué persona vas a contar? ¿Con la señora de la esquina? ¿Con alguien que tenga un perfil para ayudarte a hacer? Entonces, tú de alguna manera te ves obligado siempre a poder estar organizándote. Lo que estamos tratando de ver en estos encuentros, en estos espacios importantes, es generar esa formalidad de poner por escrito lo que tiene que ver con tu organización, con tu marketing, con tu producción, con tus servicios, con tus finanzas. Lo legal, pues obviamente ya lo estamos discutiendo constantemente porque es transversal, pero los procesos que tengas tú, qué importante es ir formalizando y poniendo por escrito, porque cuando llegue un momento en donde explote o quieres escalar tu emprendimiento, ya formalmente hablando, te van a pedir cierta documentación a ti. Quien quiera invertir contigo, si te vas a una rueda de negocio, te van a pedir documentos y te van a tener que ver organizado. Te van a pedir una estructura organizacional y cuál va a ser tu equipo. Sí, entonces, claro, tu equipo eres tú, que eres el gerente propietario, pero si quieres crecer, vamos a suponer que dices que vas a crecer a nivel
local, pero en las parroquias rurales de Quito. ¿Cómo te vas a multiplicar tú? Necesitas organizarte. Necesitas ver qué persona colocas en cada uno de estos nuevos locales que vas a abrir, llamémoslos sucursales, agencias, franquicias, nuevos locales. ¿Cómo vas a manejar? Porque cuando tienes una franquicia, por ejemplo, tú tienes que darle a la persona a la que le vendes la franquicia un manual que tiene que ver con la parte organizacional que le indique qué tipo de perfil debe tener el gerente propietario o el gerente de este negocio que estás franquiciando. Y así con los empleados que van a trabajar bajo la dependencia del gerente propietario. Y lo propio te pasa a ti. Abres agencias, abres una nueva sucursal, una. ¿Quién va a ir allá? Entonces, como es familiar, tú vas a decir, mi esposa. Ya listo. ¿Qué perfil debe tener? ¿Sí? No. Oye, en los días, sí, perdón. En estas últimas semanas he escuchado mucho, bueno, creo que viene hace mucho tiempo atrás, el tema de la automatización. Y veo que esto lo están implementando ahora para emprendedores. Yo antes lo conocía esto para empresas, pero hoy veo que la automatización la están vendiendo para tu negocio de pinchos, para el negocio. O sea, es como una asesoría en donde puedes generar eficazmente, lo veo desde ese punto, no he preguntado todavía, lo veo como reduciendo personal, generar mayor tráfico, mayor inversión, algo así. Entonces, no sé si tú has visto también que hoy se está dando mucho esto, la automatización para emprendedores. A ver, toda la vida ha existido la palabra automatización. Sí, es más, antes recuerdo que yo conozco del tema informático, pues he estudiado eso, además. Entonces, decían las personas, hay que hacer un sistema. Y entonces yo cuando les digo a mis alumnos, que un sistema solar, un sistema respiratorio, ¿qué sistema? Ah, es que es un sistema informático. Ah, muy bien. Eso se denomina automatizar. Es decir, lo que está hecho manualmente, logramos que se realice de manera automática. O, hablando de la parte informática, en algunos casos tienes que hablar de electrónica, de mecatrónica, en algunos casos, ¿no? En donde tú tienes que procesos de automatización. Sí, claro, te va a ayudar a mejorar ciertas cosas, pero cuando vayas a automatizar tu negocio, tú debes tener tus procesos bien levantados, ¿sí? Porque si no vas a contratar una herramienta que te va a ayudar a hacer las cosas más rápido, pero van a seguir estando mal. No sé si me hago entender. Entonces, la automatización tiene que ser como un traje a la medida. De ese traje, de ese término, que tiene que ser a la medida. Ya, se puede hacer una automatización para emprendedores, porque un emprendedor está en una etapa de aprendizaje y de crecimiento. Es más o menos está en una etapa de un niño de 8 años a 12 años, en donde está creciendo y está aprendiendo. Entonces, automatizar ese proceso, no sé cómo se puede hacer algo. Por ejemplo, ¿cómo automatizo a un señor que vende pinchos? Lo que yo trato de entender es que a través de la inteligencia artificial o ciertas personas que conocen mucho también de la parte informática, es decir, que desarrollan software o actualmente las APPs, lo que sí te puede ayudar una APP, por ejemplo, es a recibir pedidos. Pero vas a necesitar detrás de esa APP una persona que esté leyendo los pedidos o que sea el cocinero, digamos así, que lea para poder fabricar o para poder construir o confeccionar el plato que te están pidiendo. ¿Sí? O sea, siempre vas a necesitar un ser humano detrás de, salvo que se conecte directamente con una máquina y que te saque hamburguesas la máquina directamente. Sí, todavía no estamos a ese nivel para poder hablar de aquello. Sin embargo, la APP como tal sí te va a ayudar, por ejemplo, a tomar pedidos directamente en línea. Es más, tú haces el pedido y en la misma APP tú puedes llamar a una persona que tiene su moto o el delivery que se denomina actualmente, para el que sea. Entonces tú haces un llamado a través de la APP para que haga la entrega y eso va a suceder. La APP actualmente te conecta directamente, es más, le pide al delivery y el delivery ya está llegando y también le llega al emprendedor que tú dices de los pinchos. Y el señor de los pinchos está fabricando porque leyó la APP que hay un requerimiento de 10 pinchos. Entonces se pone a fabricar esto. Y esto está conectado obviamente con la plataforma financiera en donde tienen que haberte hecho ya la transferencia, como normalmente se está usando actualmente a través de una aplicación que maneja un banco que es bastante grande aquí en el Ecuador y que te transfieren
y obviamente tú ves la transferencia, te piden los 10 pinchos con las características que sean, pero también le llega el mismo requerimiento al delivery. Entonces el delivery llega a retirar nada más los pinchos con la dirección y se conecta a esto, obviamente con Google Maps. Esta es la aplicación que han hecho. Obviamente allí sí te va a ayudar. Pero si al inicio tú eres un emprendedor, como decías, inicialmente un negocio que abres tú de la noche a la mañana, tienes que iniciarlo sin invertir. Luego hay aplicaciones que son bastante económicas y que termina pagando quien compra, no la persona que es la dueña del negocio o del No emprendimiento. quien del servicio. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo lo que hago es instalar la aplicación, no la pago yo, paga quien usa el servicio. Entonces, yo también trabajo con la aplicación directamente, me conecto con el negocio o con el emprendimiento y hago lo que te acabo de comentar. Entonces, puede ser este tipo de aplicaciones en donde el emprendedor va a verse beneficiado, pero siempre va a tener que estar conectado con este dueño de la aplicación. Y obviamente quien termina pagando es el comprador o el consumidor, ¿no? El Paga ese consumidor final. y pagaría un valor X, un porcentaje, un fee, no lo sé cómo lo estén manejando al dueño de la aplicación. Así es que sí les va a apoyar, pero si es que no existe al inicio, pues te va a tocar manejar tu propio WhatsApp, tener tu cartera de clientes, enviar mensajes, como actualmente se hace, o como empezó inicialmente el Facebook, ¿cierto? Tú abriste tu Facebook, nadie te conocía, tenías de amigos ni a tu familia, después ibas sumando tus amigos, tu familia, y alrededor de eso ibas construyendo una gran red. Entonces lo propio pasa con el WhatsApp. Sí, ahora por decirte algo, mis alumnos dicen, profe, vamos a crear un grupo para que por ahí nos envíe el material que nos está indicando. Les digo, no, les voy a enviar a la plataforma. Sí, profe, lo que pasa es que es más rápido por esta aplicación. Está bien, creen un grupo. Ok, se crea el grupo y para ahí se fue. Entonces, imagínate que te quedas con una base de datos de 40 y tantos, 50 alumnos que quieren estar conectados contigo, con nosotros, con todos los que están en el entorno. Y ahí también tú puedes tener una aplicación. El WhatsApp Web, que es una aplicación empresarial del WhatsApp, tiene ya ciertas condiciones, inclusive que son pagos, ¿no? Y que tú puedes colocar también aquí, alinearte con el Facebook. Son herramientas ya que se trabajan de manera bastante interesante en lo que es el marketing digital, de tal manera que tú inmediatamente estás buscando en el Facebook hamburguesas y a partir de allí te llegan todas las hamburguesas que hay en el Ecuador a cada momento. Sí, entonces, en el mismo Facebook, donde estás buscando hamburguesas, te sale un botón de WhatsApp que se conecta directamente con el Facebook y tú a través de ese te conectas, dejas tu número y ya. Pero claro, también hay que tener cuidado con esto que está sucediendo, ¿no? Porque estas páginas que se colocan no siempre son para ser buenos, ¿no? Sí, también hay que comentarle a la ciudadanía, a las personas que se conectan, que generalmente en estos lugares también hay gente mala que está tratando de hacer daño, robarles, piden información que no tiene nada que ver y a veces uno como incauto cae y obviamente terminan haciéndole daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero finalmente, en conclusión, si hay plataformas o apps, aplicaciones que pueden permitirles mejorar el movimiento de su negocio, la gestión de su negocio, pues está bien. Incluso hay espacios importantes en donde cómo puedes monetizar, ¿no? Entonces, cómo se maneja aquello, pero eso será una conversación de otro momento. En otro momento. Para avanzar con el tema organizativo, ya creo que lo dijimos en alguna ocasión, pero no queda mal volver a repetir. ¿Cuáles son los pasos para organizarse? A ver, yo les decía inicialmente que la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Para qué te creaste tú? Y poníamos el ejemplo de una panadería, ¿recuerdas? Y decíamos producir y comercializar. ¿Qué? ¿Qué vende todos los días una panadería? Pan, decía. ¿Cierto? Pan. Pero si Entre le comillas ponemos es pan, pan, pero si le aparte de ponemos eso, pan, más pero ¿qué pan? Entonces decíamos pan integral, pan saludable, ¿qué tipo de pan? Entonces decíamos producir y comercializar productos con alto contenido nutricional. Me hiciste acordar y ya me dio ganas del pan de ajo. No sé si comiste alguna Claro vez. que sí, claro que sí. Entonces, Entonces, producir y comercializar productos nutricionales le vamos a poner.
Sí, pero ya sabes cómo te llaman, ¿no es cierto? Nutripan. Así se llama tu panadería. Si tu panadería se llama Nutripan, ya sabes cuáles son los productos nutricionales. Y claro, la redacción tiene que ser bastante atractiva. Para esto contamos con talento humano altamente capacitado, tecnología e infraestructura de última generación. ¿Sí? Y obviamente hay que mencionar que tenemos valores, a la gente le gusta escuchar y actualmente como que volvieron de moda después de instaurar la física en las instituciones educativas, la cívica, perdón, la cívica, en donde la idea de la cívica es recuperar los valores que de a poco se fueron perdiendo y bueno, diría ya hay mucho en nuestra sociedad. Entonces, en la misión tiene que estar insertos los valores, es la razón de ser para qué fui creado. Y una vez que establezco la misión, tenemos que hablar de aquello que a ti siempre te preocupa y que yo estoy de acuerdo, es la línea del tiempo. Sí, no nos vamos a poner un emprendimiento donde invierto recursos económicos, sí, económicos financieros, invierto en tecnología, invierto en infraestructura, en equipamiento. No voy a decir que dura un año. Entonces, por eso hay las características que tiene el emprendedor, es una de ellas, es el riesgo del cual hablamos anteriormente. Entonces, no te vas a arriesgar para 3 meses, 6 meses, entonces trabajemos para un año. Entonces decíamos, ser los primeros productores, ¿sí? En el barrio tal o en la parroquia tal, durante los próximos 5 años, donde me reconozcan como la mejor empresa que vende productos nutricionales. Entonces, si te das cuenta que voy diciendo lo que voy a hacer, cómo va quedando esto, ¿no? El tiempo que va a tener para poder posicionarse como el mejor en tal espacio, o posiblemente a nivel local, nacional o regional. ¿Quién quita que sea internacional, como cuando el señor dueño de Alibaba decía que él pensaba que era solo para un lugar pequeñito y en el transcurso de mucho tiempo explotó su negocio? Sin Y embargo, terminó siendo una de las franquicias más grandes, una de las empresas más grandes del mundo. así es, se parece a Amazon chino. Entonces, pero este Amazon chino es que fabrica, o sea, se lleva muy bien con los fabricantes, lo que hace Alibaba, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos misión, visión, hay que poner los valores, los principios con los que tú te identificas y con los que crees que vas a poder trabajar con la ciudad, la sociedad, con el Cuando cliente, con la cuando hablamos de este competencia. proceso, sí, perdón, cuando hablamos de este proceso organizado, esto tiene que ser personalizado, no puede ser una copia, no puede decirse, a él le funcionó con este concepto y yo voy a copiar ese concepto. Cada Pero uno tiene una claro, personalidad distinta. claro, es que sería ilógico, por ejemplo, que tú me copies a mí mi modelo porque yo soy yo y tú eres tú. Ya, Ahí viene, lo que justo sí ahí, se pueden transferir son modelos de éxito, pero evaluando pues el modelo de éxito. O sea, yo te puedo transferir mi modelo de éxito, pero tengo que evaluar tu perfil, el perfil de tu empresa, el perfil de tus empleados y poder transferir modelos. Los modelos de atención al cliente son transferibles, ¿ya? O algunos modelos de producción, modelos financieros, claro que sí. ¿De acuerdo? Pero primero tienes que trabajar algo para ti, pues algo que sea tuyo, a la medida. Hace poco te dije un traje a la medida, ¿no? No un enlatado informático, sino algo que sea tuyo. Pero hay muchos tiene que ser informáticos. personalizado. Sí, Sí, vengo a esta pregunta porque, o sea, hay muchas cosas que están pasando en la actualidad. Hoy los emprendimientos están surgiendo y conforme nace un emprendimiento también nace detrás. Hoy vemos muchos que venden proyectos para negocios de éxito, proyectos de emprendimientos, asesoría en emprendimientos y vemos cómo se va creciendo todo esto detrás en un encadenamiento, pero algo que nos venden normalmente al lado de las universidades, proyectos. Y la mayoría dice, quiero hacer un proyecto para tal cosa. Simplemente van nosotros, le dan haciendo el proyecto, pero esos proyectos no funcionan. ¿O sí funcionarían? a ver, vamos a diferenciar la academia de la parte práctica. ¿Sí? En la academia tú tienes todo un protocolo para desarrollar tus proyectos o las tesis que les denominan los estudiantes. ¿Sí? Hay protocolos o formatos, digamos así, para hacernos entender, que son emitidos por las instituciones de educación superior para que el estudiante se verse o trabaje sobre estos contenidos. Entonces, el objetivo del estudiante es graduarse. De acuerdo, generalmente en un proyecto el estudiante o tesis pone una hipótesis y la pregunta que yo me suelo hacer es, ¿se comprobó la hipótesis?
Sí, porque la razón de ser de un proyecto, te estoy hablando académicamente hablando, ¿sí? Es que esa hipótesis sea comprobada matemática y estadísticamente, dependiendo si es que la investigación es descriptiva o exploratoria, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, hay muchas que, por ejemplo, tienen ideas a defender, que es una investigación cualitativa. Sin embargo, lo importante de esto es que el estudiante se gradúe. Vamos a ver qué pasa afuera ahora de los negocios que tú mencionas. Ellos, claro, le pueden ayudar a graduarse al estudiante, pero la pregunta es, ¿el estudiante tiene las competencias para poderse enfrentar? ¿Corre el riesgo de que le levanten el grado? Entiendo que hasta les preparan con la exposición, las diapositivas y todo. Sí, pero una pregunta le haríamos, ¿no es cierto? Díganos, por favor, el marco teórico que usted usó. Señale, por favor, cómo diseñó el tema de las normas APA en cuanto a este texto. No sé si me hago entender. Entonces, académicamente se destruiría aquello y tranquilamente el estudiante, pues, no podría responder. Y no quiero decir que se va a quedar de grado, qué sé yo, pero son maneras de poder evaluar. Ahora, proyectos que ya son de tipo empresarial y de inversión, también te ayudan a hacer afuera. Desde luego que sí, sin, fuera de tu universidad me refiero. Este tipo de proyectos. Pero la pregunta es, ¿conocen la realidad en donde vas a hacer? ¿Conocen el medio? Sí, por decirte algo. El, el El espacio al que entorno, esté dirigido, el nicho de nuestro mercado. entorno. ¿Cómo están haciéndolo? ¿Conocen los líderes? Sí, por ejemplo, yo te voy a decir, en Cangagua, tú en Cangagua tienes alrededor de 20 comunidades, Cangagua, Cayambe, ¿no? Parroquia rural de Cayambe. Tú tienes Cangagua, tienes alrededor de 20, 22 comunidades. De esas comunidades creo que será la 50% producen cebolla larga. Las comunidades que más producen cebolla larga son la Arcachaca y Chambitola, San Antonio, y te voy dando nombres, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente de la comunidad La Arcachaca? ¿Cómo te queda ahí la pregunta? O sea, porque resulta que tú debes tener relaciones con quien te puede proveer de lo si es que sería un proyecto para poder comercializar este tipo de productos. Entonces, quien te da haciendo el proyecto se entiende, diría yo, que debe conocer de lo que te estoy mencionando. Si no, sería nuevamente un proyecto académico, ¿sí? Los proyectos tienen que ejecutarse de una manera técnica y en el territorio, Rona, en el territorio y con las personas. Tú trabajas ahí a través del tema del marco lógico y ahí ves quiénes son los involucrados, quiénes van a ser los beneficiarios y ahí tienes que determinar quiénes son los presidentes de los barrios, de las asociaciones, qué instituciones están cercanas, cómo se llaman las autoridades parroquiales, quién es el alcalde, los presidentes de los barrios, que no son los mismos los presidentes de las asociaciones productivas, ¿no? ¿Tienen alguna banca comunal? Fíjate, entonces tú Una ahí caja de huevos. vas a construir verdaderamente un proyecto. Mientras tanto, seguiría algo académico. Ahora, como tercer punto respecto a esta pregunta, es que puede ser que el estudiante, ya no hablemos del negocio que está afuera, que el estudiante sí realizó el proyecto y lo hizo como proyecto en esta comunidad que yo te menciono y que investigó tal cual lo que acabamos de expresar y que sí conoce a los presidentes, capaz que ese proyecto sí se puede ejecutar. Sí me voy a entender porque el estudiante que fue a hacerlo realmente en la comunidad se relacionó con la comunidad, con los líderes y con los productores, obviamente le va a permitir tener éxito graduándose académicamente y posteriormente llevándolo a la parte práctica. Y allí él sería quien administra el proyecto y la comunidad posiblemente se suma a su proyecto dependiendo, harían una asociatividad, si es algo social, posiblemente una empresa de economía popular y solidaria, y se buscaría la manera. Pero mira esos tres escenarios, ¿no? La academia en donde te están haciendo afuera el proyecto, el mismo que te hace el proyecto afuera, pero un proyecto de inversión, pero no conoce a la comunidad ni cómo trabajan los actores y los beneficiarios, ni cómo se produce el producto, perdón la redundancia, y un tercer escenario en donde el estudiante sí puede hacer el proyecto de manera académica, pero lo hace en el territorio, con la posibilidad de que una vez que se gradúe pueda ejecutarlo posteriormente. Eso tiene que ver con los proyectos. Entonces, el tema organizacional, nuevamente retomando, es muy importante.
que inclusive en los proyectos se lo tiene que mencionar, porque cuando el inversionista analiza el tema ya de la tasa interna de retorno, el beneficio-costo, el flujo de caja o flujo de efectivo, ¿sí? Va a revisar si vas a tener o no nómina, es decir, talento humano. Y para ver si tienes o no nómina o talento humano, tienes que irte a la parte organizacional. Y en la parte organizacional va a empezar revisando la estructura organizacional, va a empezar revisando quiénes van a estar allí, con nombres y apellidos, revisando si tienen un perfil profesional, qué experiencia han tenido, cuáles van a ser sus funciones, o va a haber un solo gerente que hace todo. Entonces, con seguridad a ese no le van a prestar, porque no está organizado. No le van a dar a cada quien lo que le corresponde en la estructura organizacional. Fíjate cómo en el proyecto se van encajando las cosas, ¿no? Yo reviso lo financiero, reviso lo organizacional, reviso que haya mercado. O hay veces que tengo metidas allí en mi estructura organizacional porque, como tú decías, le copié a alguien. Sí, y le copié a una empresa media parecida a la mía, pero queda en Esmeraldas. Y el contexto, el entorno es diferente al lugar en donde yo estoy, que vivo, por decirte, en Mejía. ¿Sí? Y copias tal cual la estructura organizacional y dice, oiga, usted no necesita tanta gente. En la costa necesita más gente por este hecho de la inseguridad, ¿verdad? Por aquí en Pichincha, en este cantón, no necesita mucha. Está inflado. Tú no le puedes decir allí al inversionista que está viendo tu proyecto, a la banca. Lo que pasa es que me copié esto de otro lado. No. No, obviamente. No, obviamente. Pero, ¿cómo le vas a dar respuesta a aquello? Más aún si te dieron haciendo. Y lo otro es que si no te dieron haciendo y tú copiaste, no vas a poder dar respuesta porque la estructura no es la misma, no se adecua a ti, no tiene el traje a la medida como es tu organización. Capaz que de donde copiaste es una compañía limitada, anónima, y la tuya es una persona natural que está atendiendo por recomendación a la asesoría que les estamos dando a convertirse en una sociedad de acciones simplificadas. Entonces, es que cada proyecto, cada empresa es una vida distinta, es como tú y yo, un mundo totalmente distinto, aunque parecidos en ciertos ámbitos, son totalmente distintos, o sea, no se debería comparar y por ende no se debería utilizar lo que para uno funciona, para otro no puede funcionar. No sé si lo entiendo así. Por eso cuando te venden un modelo, tienen que llegar allá y tratar de instalarlo y tienen que cambiar la cultura organizacional. Sí, la cultura organizacional, tú vas y tienes que cambiar esa cultura para que te funcione el modelo. Trabajar o tratar con personas es bastante complicado porque cada persona es un mundo, es un comportamiento, una conducta, ¿de acuerdo? Y lo propio pasaría con quien lidera, ¿no es cierto? Entonces tú no te vas a adecuar al modelo que vienen a proponerte, porque tiene que ser a la medida. Ahora, si el modelo funciona y tú estás dispuesto a hacerlo, el modelo viene y se instaura. Hay bancos que han sido vendidos a empresarios internacionales y que de pronto dice, sigue siendo el mismo. Y tú sabes que no sigue siendo el mismo. Tú vas, cambiaron hasta los colores, cambiaron cómo se hace el proceso de poder hacer el crédito. Antes tú lo hacías a través de una papeleta, ahora tienes que dar el número de cuenta básicamente, o das tu cédula, ya no das ni el número de cuenta, te devuelven, fíjate. Entonces, cómo cambió, ¿no es cierto? Pero esa parte Y del modelo. tenemos el ejemplo de un banco de aquí en Ecuador. Así es. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Cambiar todo, remodelar la estructura, la infraestructura. Hasta los colores, los logos, todo se cambió. El producto, el precio, la plaza, la promoción, la evidencia física, los procesos, ¿sí? Y las personas, ¿de acuerdo? El personal de contacto. Entonces, todo. Tú te das cuenta que eso sucede. Entonces, tú tienes que, como empleado, someterte a ese modelo y respetarlo, se instaura, pero ya no está el mismo dueño. Ahora entiendes tú por qué creció ese banco en otro lado. Entonces viene el modelo y se instaura en la empresa. Pero el anterior, see you later, nos vemos más tarde o nos vemos nunca. Eso es importante analizarlo. Una vez que estás organizado, Ronald, en ese sentido, tú tranquilamente vas a poder clasificar, ordenar, mantener limpia tu empresa. Y limpia no necesariamente estoy hablando de suciedad material, ¿sí? Sino que, por ejemplo, tú ya vas a colocar las cosas de manera ordenada en una carpeta, en un software, ¿sí? Vas a colocar, vamos a suponer que tu empresa, que tú estabas intentando rentarte un nuevo local,
porque no te alcanzaban las planchas de hierro que tenías a la entrada del patio de tu empresa. ¿Sí? Y querías tú rentar una nueva infraestructura. Y pongamos de ejemplo que tú pagabas como $1,000 por esa infraestructura y ahora vas a rentarte una que cuesta 3,000 para poder poner las mismas placas. Entonces un día nos invitan a los dos a la empresa tuya o de quien sea, y le decimos, ya, porque lo que pasa es que le ha puesto de manera horizontal. ¿Por qué no les pone de manera vertical? Entonces el espacio se reduce y terminas ahorrándote $2,000 porque ya sabes organizarte. Sí. Ya tienes procesos, ya tienes mejor clasificadas las cosas, ya tienes tú más limpio, como te digo, no necesariamente limpio de basura material, sino de cosas que tienes que deshacerte porque estás repitiendo cosas y generas mucha papelería. Eso solo vas a lograr organizándote. Esa es la primera fase, estructura orgánica, y luego definir cuáles van a ser las funciones de cada persona, cuáles van a ser las atribuciones de cada persona. Al inicio, Ronald va a ser el gerente general, el gerente financiero, el gerente de producción, el gerente de marketing y el gerente administrativo, todas las gerencias. Todas Es las más, él va a gerencias, llegar es todo va lo. a madrugar y va a convertirse en el barrendero, en el conserje de limpieza, y también va a contestar los teléfonos con una voz diferente, ¿sí? Y posteriormente le va a hacer esperar a quien llama y va a contestar él mismo. Al inicio es así, pero ella debe tener establecido que todos esos departamentos que acabo de hablar o funciones de la empresa, que son básicas 4, la administración, la producción, las finanzas y el marketing, al inicio las vas a hacer tú, pero a la larga vamos a tener que contratar personal si la idea nuestra es escalar. ¿Sí? Es que se Eso es necesita. lo O más sea, lógico. si bien está claro, se puede arrancar con un proceso, a la larga se necesita cambiar el proceso, se necesita la ayuda de profesionales que sepan manejar su área y hay que irlos encajando de acuerdo también a sus experiencias, no solamente por la confianza o por la amistad o por la familia, como en muchos casos. Claro, a ver, formalizar consiste en poner primero en papel lo que estás haciendo. Yo en ningún momento he dicho que los emprendimientos lo estén haciendo mal, ¿sí? Porque si no, ¿cómo estaría funcionando, Ronald? Sí. Sí, o sea, ¿cómo va teniendo éxito? ¿Cómo le está yendo bien? Algo está haciendo bien, ¿sí? Lo que estamos haciendo es poniendo en orden las cosas, describiendo, poniéndolas en papel, generando estructuras, ¿sí? A través de una metodología que te permita a ti posteriormente decir, no, miren, yo estoy haciendo bien. Y luego, si levantas procesos, capaz que un día alguien te quiere invitar a que te certifiques en normas ISO y tú ya tienes identificadas las áreas, los procesos, las atribuciones, manuales de procedimientos. Fíjate, dice, pero ¿para qué tanta pérdida de tiempo? Porque vas a crecer, vas a escalar. Nuevamente, antes de ayer yo veía Shark Tank, este programa de tiburones, ¿no? Y le decían, ¿cómo está tu estructura organizacional? Le preguntó alguien a una de estas personas. Y hasta ahora no le contesta. Sí, porque como ya le vio que iba a escalar el proyecto tan grande, le estaba preguntando cómo va a estar preparado organizacionalmente para cuando explote y vaya hacia escalar. Sí, entonces le dijo, ¿cómo tú calculaste el valor? Le preguntaba, no, el valor de la nómina, si solo estás tú y pretendes escalar o vas a franquiciar, le dijo. Entonces él le respondía, no voy a franquiciar el mío. Entonces, ¿cuál va a ser tu estructura orgánica? ¿Con qué personas vas a contar? Entonces, claro, no es que no le dieron el crédito, porque ya la respuesta la sabemos, ¿no es cierto? Que tienes que estructurar, que tranquilamente puedes contratar a alguien para que te ayude por el tema, pero resulta que era un proyecto, un producto bastante interesante, ¿ya? Entonces, por eso es que le pusieron mucha atención, invirtieron, no como quería, pero él se dio cuenta que necesitaba de la persona que le habló de crecimiento en función de la estructura orgánica. ¿Sí? Entonces eso es importante. Hay otros, si se han percatado en el mismo programa, hay otros que se centran solo en la parte financiera, ¿ya?
Pero esta persona se centró en lo organizacional porque él le comentaba que en su empresa, cuando él quiso pasar de un escenario A escalar a un B o a un Z, él no tenía la organización y tuvo que trabajar duramente en eso para determinar e identificar qué personas son como él, de luchonas, decía él, ¿no? De luchonas como yo, para que trabajen 16 horas, que se les va a pagar, y todo, tiene que ser como yo, decía él, ¿no? ¿Cómo vas a organizar? ¿Qué perfil requerimos o se requiere para esta estructura cuando vas a crecer? Tienes que estar preparado. Y eso es parte de la visión, porque si dices que vas a ser grande o reconocido en los 5 años, claro, pero necesitas de un equipo para que te ayude en esos 5 años, no en el corto plazo, hasta llegar a los 5 años. Necesitas la estructura orgánica de la que estamos hablando. Una vez que ya tienes definido aquello, la estructura orgánica, lo lógico sería también de una vez plantear cuáles van a ser los objetivos de la organización, que al inicio los podemos plantear también en la filosofía. ¿Sí? Y los objetivos de la organización van a tener mucho que ver con las áreas, ¿sí? Marketing, producción, finanzas y las que tú creas conveniente colocar en la estructura. Y sobre eso están los objetivos de poder alcanzar mayor participación en el mercado, más ventas, que tu empresa se posicione, con I, posición, se posicione aquí adentro en la caja negra del consumidor que se mete en su cerebro. Y cada vez que digan evolución, digan radio comunitaria. Evolución, radio comunitaria. Entonces está metido en la mente de la gente que evolución es radio comunitaria. O viceversa. Díganme la mejor radio comunitaria que existe actualmente en los canales digitales. Entonces, evolución. Entonces está metido en la mente. Ahora, que esté metido no significa que consuma. ¿De acuerdo? Porque dice, no es la mejor. Sí, pero no consumen. Entonces lo que tenemos que hacer es que esté posicionado y que también consuma. Hay una gaseosa de color negro que es muy famosa a nivel mundial y que cuando hicieron una encuesta salió en el Ecuador que tenía el 60 a 70% de posicionamiento aquí metido en su cabeza. Le preguntaban qué gaseosa, decían la negra de tal marca. ¿Sí? Ahora hacen una investigación de cuál consumen y no consumían eso y tiene solo 30% de consumo. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? 60% de posicionamiento como la mejor, pero resulta que puede ser la más costosa y tú terminas comprando una negra que es de la competencia de la primera y hay marca. muchas más distintas que son mucho más Así es, y económicas. entonces, y fíjate que consumen de todo eso y claro, tú sabes que es la mejor la otra, entonces lo lógico es eso. Y Sí, para pero de alcanzar hecho, eso, tú hay, necesitas en tu organización personas que piensen como tú, o sea, que en su mente se posicione eso, ¿sí? Que necesitamos que nos reconozcan como los mejores, pero que también compren, porque una cosa es que nos reconozcan, ¿sí? Pero además que nos compren. Ahora, si nosotros entonces que no te tenemos reconozco ya que se acceso consume. a comprar porque el precio es muy elevado, pero sabemos que es el mejor, ¿sí? Hoy decía un pastor amigo, decía, híjoles, que la marca japonesa, esta es la mejor. Sí, diciendo, y no todo el mundo tiene esta marca japonesa, decía él, ¿no? de autos. Y tiene razón, porque no todo el mundo tiene ese acceso económico para comprar ese auto. Ya estábamos hablando de la marca. Sin embargo, tú sabes que está en el primer lugar en la mente del consumidor. Exacto. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Lamentablemente aquí en redes sociales el tiempo es reducido. Y creo que cuando tenemos buenas conversaciones, buenos temas, siempre va el tiempo volando, ¿no? Hemos iniciado la semana y vemos que se nos acabó el tiempo volando. ¿Qué crees que los emprendedores necesitan? Porque hoy vemos tantas cosas que han nacido para los emprendedores. Ya hay asesoría en marketing, hay asesoría en emprendimientos, hay asesores organizacionales, empresariales. O sea, hoy se está creando tantas cosas para el nicho de mercado de los emprendedores, porque es lo que más existe. Pero también vemos que los emprendedores son los que menos plata tienen. O sea, no están en capacidad de consumir y decir, yo voy a pagar a una asesoría en marketing, yo voy a pagar una asesoría en esto. ¿Cómo definir? Porque tenemos emprendedores por necesidad y el emprendedor que ya tiene proyección. Por oportunidad, el otro. A Por ver, lo que, el uno es por necesidad y el otro es por oportunidad. Y a él le va mejor porque él tiene conocimiento.
Él aprovechó una oportunidad porque evaluó la oportunidad. Sí, la evaluó a través de una investigación de mercados, la evaluó a través de un análisis FODA, o lo analizó de una manera bastante técnica, estoy hablando. Y el otro por necesidad, no, él necesitó un trabajo y dijo, ve, mira, aquí yo veo que venden empanadas, le pongo a vender empanadas o cualquier otro producto. ¿Qué necesita el emprendedor por necesidad? Este último, obtener conocimiento, prepararse, Ronald, prepararse, instruirse, capacitarse. Y cuando escoja con quién prepararse y con quién capacitarse, tiene que hacerlo de una manera bastante segura, como cuando buscas colegio, escuela, universidad para tus hijos. Y tienes que hacer un tamiz, ¿sí? Cernir quién te puede o no te puede ayudar, porque ahí parecen muchos. Y generalmente tú das el clic en el Facebook y te empiezan a enviar mensajes, inscríbete por aquí, por acá, y hay muchos de ellos resulta que terminan generando estafas, haciéndote daño. Traten de investigar aquello, con mucho cariño se los digo, eso. Y el día de mañana, Ronald, estaremos en la Asamblea Nacional tratando un tema de importancia capital con el sector artesanal, del que venimos conversando la semana anterior, defendiendo o poniendo de manifiesto los requerimientos que necesitan los artesanos para poder seguir generando empleo desde sus talleres artesanales a operarios y aprendices. Un tercio de la población ecuatoriana está relacionada con el sector artesanal. Un tercio, es decir, 4,5 millones si estuviéramos a eso de 13 millones y un poco más de habitantes, cuando sabemos que son 18 y el censo aún todavía no se tienen los resultados finales. Pero eso se estará haciendo ahora. Decíamos que los artesanos son personas que ya sobrepasaron el emprendimiento y que inmediatamente se formalizan una vez obtenida la calificación artesanal, pero esto se estará revisando en este lugar que te menciono. Invitarlos a que se conecten al canal de la Asamblea Nacional para que escuchen a los artesanos y el clamor que tienen y cómo quieren ellos impulsar el crecimiento del Ecuador y a los emprendedores, porque también en esos 4,5 millones de la cadena de producción o de servicios están metidos también otras personas. Muchas gracias y que se sigan conectando para el siguiente lunes, que los temas son de importancia capital. Ok, bueno, te agradecerte a ti por acompañarnos todos los días lunes en estas charlas interesantes de cómo de formar emprendedores, de cómo las personas tienen que generar un emprendimiento, cuáles son las bases. Y recuerden también, desde BILS Asesoría también estamos brindando una asesoría en proyectos sostenibles, sustentables, en cómo generar sus negocios y emprendimientos. Y recuerden, todavía tenemos un premio de la asesoría de la idea de negocio. Así que las personas que deseen participar, conocer un poco más de cómo pueden tener un negocio rentable, sostenible, sustentable, pues compartan el link, este programa, y la persona que más compartan se llevará este premio y será guiado adecuadamente. Así que los agradezco, nos vemos el próximo día lunes con el ingeniero Alexis Yaguana y Ronald Fernández en este subprograma, Formando Emprendedores. Dios los bendiga, hasta luego. Rostro lleno de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, BILS Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.